Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos... El Señor sea con vosotros. Soy el pastor David Warner de la Iglesia Evangélica Luterana Española y es mi privilegio ofreceros un sermón para el 13º domingo después de la Santa Trinidad. El texto que tenemos para considerar hoy es el texto, la historia famosa del buen samaritano. La epístola para el 13º domingo después de la Santa Trinidad viene de la carta de San Pablo a las Gálatas, capítulo 3, versículos 15 a 22. Escrito está: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor. El Santo Evangelio viene de San Lucas, capítulo 10, versículos 23 a 37. Escrito está: Y volviéndose a los discípulos, Jesús les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo.
solus Christus. Esto es latín para solo Cristo, la lema de la Reforma Luterana que declara que la salvación y vida eterna en el reino de Dios dependen solo de Jesucristo. Solus Christus, solo Cristo. ¿Entendemos todo el significado de esta frase? Seguramente no. Pero el buen samaritano nos ayudará a comprender un poco más. Tenemos una idea bastante clara de varias ideas centrales que es de esta enseñanza de Jesús. La ley de Dios que te exige amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley justa, bonita y santa no nos puede salvar, porque es demasiado exigente. Por mucho es demasiado exigente para nosotros y para todos. Así entonces el experto de la ley busca una manera de minimizar la fuerza de la ley de Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús responde con la historia del buen samaritano. Y con este relato Jesús lo deja muy claro que mientras la salvación por cumplir la ley es, en teoría, una posibilidad, al final la ley nos mata, porque no nos ofrece ninguna flexibilidad. No importa quién o qué tipo de persona que el Señor pone en nuestro camino, sea amigo o enemigo, una persona capaz o muy necesitado, ese ser humano es tu prójimo y la ley te manda amarlo sí o sí. Punto. Fin de discusión. Por ende, no hay esperanza para nosotros según la ley, porque no la cumplimos. No amamos de esta manera tan radical. Pero no te rindas. Aunque estás medio muerto, postrado al lado del camino, golpeado por las acusaciones justas de Dios, sin fuerza ni amigos, completamente a solas ante la justicia de Dios. No te rindas, porque viene el buen samaritano para rescatarte. El buen samaritano representa a Jesús, quien con su propia sangre lava nuestras heridas y nos lleva al mesón, cuidándonos y aún ordenando al mesonero que te cuide, dándote este servidor, el ministro de la casa, para decirlo así, para cuidarte en el nombre del buen samaritano hasta su vuelta. Muy bien. Pero hay más para descubrir del solus Christus. No es que Jesús solamente ocupa el papel del buen samaritano, el Salvador. La verdad del solus Christus, del solo Cristo, es que Jesús tuvo que cumplir los roles de cada personaje en la historia, porque es el Salvador del mundo. No hay salvación en ninguna otra persona, solo en Cristo. Para salvar a todos, Él tiene que hacer todo. Y de verdad cumplió todo, con sus ojos puestos en la alegría del futuro celestial. ¿Cómo es que Jesús cumple cada papel, cada rol de esta historia? Vamos a ver. Jesús es el buen samaritano, ya esto es obvio. El eterno Hijo de Dios el Padre vino a este mundo para rescatar a un pueblo, una raza, que todo el tiempo estaba en rebelión contra él. Parecido a un samaritano rescatando a un judío, pero mucho más. También el Señor es la víctima inocente. Pero esta víctima es realmente inocente, 100%, sin mancha. La víctima en el relato de Jesús está presentada como inocente, aunque sabemos desde la Escritura y desde la experiencia que cada persona tiene culpa. Nadie es totalmente inocente.
Jesús relata una historia de negro y blanco, de malos y buenos, sin ninguna matiz de gris para hacer su punto. Pero nosotros somos muy de gris. No existe ninguna víctima totalmente inocente entre nosotros. ¿Pero Jesús? Sí. El Hijo de María fue totalmente inocente, sin pecado original y sin ningún pecado propio. Además, este inocente sometió a los peores ataques de la raza humana, traicionado por un amigo íntimo, arrestado sin causa, condenado en un juicio grotesco, ejecutado de una manera vergonzante y horrible, hasta que murió. No medio muerto, pero muerto, totalmente muerto. Un cadáver que no dio ninguna reacción a la estocada de una lanza romana, salvo derramar agua y sangre sobre la tierra. Solo Cristo. Ninguna otra persona sufrió así. Porque también sometió a la justicia divina, la ira de Dios contra el pecado de hombres. Ningún otro hubiera podido sufrir así. Solo Cristo. El levita y el sacerdote, Jesús también cumplió sus responsabilidades. Ellos evitaron ayudar al hombre herido, justificando su falta de compasión con su fidelidad a su trabajo en el templo. Eran comprometidos a evitar estar profanado por tocar un cuerpo muerto, porque sin estar ritualmente puros, no pudieron servir en el templo. Fue la ley de Moisés. Observaron las normas del templo muy bien, pero se olvidaron a su propia ventaja y confort, que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre, para salvar su vida. La ley, incluso la ley litúrgica del templo del Señor, fue dada para guiarnos a Cristo solo, para que no muriéramos, sino que pudiéramos recibir la vida nueva. La ley y el templo eran servidores a la vida, y por ende el levita y el sacerdote debería haber priorizado la vida de este pobre, tumbado, medio muerto en el camino. ¿Cómo hizo Jesucristo? Y solo Jesucristo. Nuestro buen samaritano es también nuestro gran sumo sacerdote, nuestro liturgista celestial que hizo el sacrificio necesario, el sacerdote que fue al mismo tiempo el sacrificio, presentado ante su Padre como la única víctima digna de rescatar a todo el mundo. Cristo consumió en su propio ser todos los errores e imperfecciones de todos los sacerdotes y del pueblo que representaban a Dios, para cumplir y dejar al lado todo el sistema sacrificial una vez y para todos. Ahora Jesucristo se para ante el altar celestial, no para hacer nuevo sacrificio por los pecados, sino para presentar su propio ser, su cuerpo resucitado y glorificado, la prueba de la victoria que Él ganó una vez para todos los pecadores, todos y cada uno. Sí, Jesús hasta cumplió el papel de los ladrones, los malhechores que golpeaban y robaron a la víctima y lo dejaron para morir. No es que Jesús hiriera a nadie, no. Pero cuando Cristo presenta a sí mismo ante su Padre como el pago de los pecados de todo el mundo, Él quiere decir todos los pecados de todas las personas. Vemos su compromiso para con los malhechores en Gólgota, en Calvario, donde colgaba en una cruz. ¿Entre qué? Sí, entre dos
ladrones, dos malhechores, pagando su deuda justa a la sociedad, los dos también en camino a enfrentar su juicio eterno ante Dios. Jesús se ofreció para ellos también. Luego, por oír la buena noticia de perdón que Jesús siempre estaba proclamando hasta su último momento en la cruz, también los dos ladrones crucificados con él pudieron creer. Y esto es lo que vemos en el caso de uno, convertido en un creedor en Jesús para la vida eterna. El ladrón pregunta: Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Cristo. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo Cristo pudo hacer lo necesario y Él la ha hecho. Solo Cristo ha amado al Señor Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y al amar perfectamente a su Padre, Jesús también amó a sus prójimos como a sí mismo, aceptando nuestro castigo para compartir con nosotros su justicia eterna y su vida indestructible. ¿Y quién es el prójimo de Jesús? Tú. Tú eres el prójimo de Jesús. Todos nosotros somos prójimos de Cristo. Su ofrenda cubre la necesidad de todos. Créalo, es tuyo. La salvación por cumplir la ley es imposible para todos salvo Cristo. En amor, Él la ha alcanzado para nosotros. Entonces cree en Él y recibes todo. Créalo y regocíjate. Declara en voz alta la buena noticia del solo Cristo, el solo Cristo, para que muchos más puedan encontrar su todo en Él, el único buen samaritano, nuestro Señor y Salvador. Amén.